Bien, buenas noches, amigos. Ahora les hablaré de los demonios, el origen, los tipos y sus denominaciones o sus nombres. Los demonios no solo pueblan las películas de terror modernas, sino que son figuras fundamentales para las religiones monoteístas. En el caso de hoy, nos centraremos en la visión católica de los demonios, cuál es su origen, cómo se crearon, qué tipos de demonios existen y por qué Dios los permite. Para ello nos basaremos en la obra Summa Demoniaca del sacerdote teológico José Antonio Fortes Curuli. ¿Qué es un demonio? Por definición, un demonio es un ser espiritual que su naturaleza angélica es condenada eternamente. Los demonios no tienen cuerpo material, sino que su existencia es estrictamente espiritual. Tal vez, como lo señala José Antonio Fortea, spiritus en latín significa soplo, hábito. Los demonios son espíritus. Al no poseer cuerpo, no se someten a los pecados de la carne, como la lujuria o la gula, aunque sí que pueden tentar a los seres humanos a cometerlos. ¿Fueron creados malos? No, en su origen los demonios fueron ángeles, es decir, espíritus. Al ser creados se les ofreció una prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Y es que antes de que esta prueba fuera a cabo, los demonios veían la presencia de Dios, pero no su esencia. Para entender este concepto hay que comprender la noción aproximada de un verbo, ver, ya que la forma en la que los ángeles veían a Dios era como una aproximada intelectual. Oían su voz, sentían su presencia santa, pero no conocían su rostro. Ante la prueba que Dios les puso, algunos ángeles obedecieron y otros no. Y solo los que le contravinieron de forma irrelevante se convirtieron en demonios. Esta desobediencia no se produjo de golpe, sino que se sucedieron distintas fases en las que los ángeles, dentro del tiempo de los espíritus conocidos como el Evo, aunque para los seres humanos este desacato pareciera haberse producido en un instante para que los ángeles de un periodo progresivo y muy largo se desarrollara. Al comienzo los ángeles
sintieron la duda de que la desobediencia de la ley divina quizá fuera lo mejor en el momento en que aceptaron la voluntad, esta posibilidad como una opción a considerar. Estas criaturas de Dios, ya que pecado fue lo que se conoce como un pecado venial, que con el tiempo fue evolucionando hacia un pecado más grande y más grave. En la primera fase ningún ángel estaba dispuesto a alejarse inmediatamente de Dios, ni siquiera Lucifer. Fue algo que sucedió de forma pospuesta, cuando sus voluntades se fueron alejando y sus inteligencias fueron aceptando el mal y consolidándose en el error. Su determinación de desobediencia dispuso su existencia totalmente al margen de la ley divina. Congelando su amor a Dios y sembrando la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino completamente autónomo. Este proceso de autoconvencimiento trajo también consigo la idea de que Dios no era Dios, sino un espíritu más, de que Dios podía ser su creador. Él y a su voluntad se fueron tomando en algo opositivo, inspirable, y empezó a ser visto como un tirano del que había que desprenderse. ¿Por qué Dios lo permitió? Como vemos, la transformación en demonios fue algo progresivo. En el transcurrir del tiempo de Evo, algunos odiaron más a Dios que otros, unos se hicieron más soberbios que otros. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más en unos pecados específicos. Es decir, cada ángel tenía su propia naturaleza, dada por Dios, pero cada uno de los ángeles caídos se deformó según sus propios caminos extraviados. Por eso la batalla terminó cuando cada demonio se encasilló en una postura irreversible: la envidia, la lujuria, la pereza, la ira, etc. Pero ¿cómo se permitió algo así? En un momento dado, Dios decide no insistir más, decide no enviar más gracias de arrepentimiento, y no lo hace porque cada vez sea una envidia y su gracia. Los demonios se afianzaron más en lo que ha escogido su voluntad. En este punto, dice José Antonio Fortes, que Dios amó de la espalda a una parte de su propia creación para que dejara que sus hijos caídos siguieran con sus vidas aparte de él, con esa soledad inferior con la que se toparon los siglos de los siglos, colocando a los fieles que gozan de la visión de un ser infinito. ¿Y dónde habitan? Los demonios no fueron enviados a un lugar
cerrado, oscuro y lleno de llamas. Por mandado divino de Dios, Él los dejó como están, abandonados a su libertad, a su voluntad, tal como ellos quisieron. Cabe resaltar que los demonios no ocupan un lugar físico. De hecho, no ocupan ningún lugar. Al no poseer cuerpos físicos no existe un lugar donde amarrarlos o encadenarlos para que se sometan a torturas. De la misma forma, los ángeles no entraron en un espacio celeste específico. El infierno de los demonios es un estado espiritual, es decir, cada espíritu demoníaco, ahí donde esté, lleva en su interior su propio infierno personal, de la misma manera que cada ángel posee su propio cielo. Satán, de todos los demonios que se rebelaron, Satán es el más inteligente y bello. Su nombre aparece en el Antiguo Testamento y su raíz primitiva significa adversario, así como atacar, acusar o engañar. Diablo es el nombre que recibe Satán en el Nuevo Testamento. Proviene del verbo griego diablillo, que significa acusador, aunque la gente lo utiliza como la palabra diablo, el demonio como sinónimo de Lucifer, como sinónimo del diablo, aunque el padre Gabriel Amott cree que se trata de entidades diferentes. Lucifer sería concretamente el demonio inmediatamente inferior a Satán.